Hola, nos encontramos en una nueva entrevista ciudadana aquí desde el Estudio del Ciudadano y en esta ocasión estoy con el senador Juan Ignacio Latorre. ¿Cómo está, senador? Hola, Josefa. Muy bien, muchas gracias por este espacio y un saludo a toda la audiencia de El Ciudadano. Viene desde un viaje de China. Cuéntenos un poco cuáles fueron los resultados de este viaje en cuanto comercial, empresas ambientales. Cuéntenos un poquito de eso. Sí, un largo viaje. Llegué el fin de semana. Fui el único parlamentario chileno invitado a un foro con cerca de 50 parlamentarios de distintos países del mundo, de todos los continentes, por la Asociación para la Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero, que es una asociación, título largo, que ellos hacen este tipo de diplomacia para promover lo que llaman las relaciones amistosas con China, más allá de las relaciones formales entre los países, que Chile tiene relaciones diplomáticas con China desde el año 70. Salvador Allende fue el primer presidente de América Latina en establecer relaciones diplomáticas con China, y eso se ha mantenido inalterado. O qué sé yo, Chile tiene el primer TLC con China también. Y el Partido Comunista Chino también tiene relaciones políticas con distintos partidos en el mundo, pero esta asociación es más como de relaciones amistosas, que le llaman, más allá de lo formal, y que invitan a conocer parte de la cultura, el sistema económico. Más bien como un intercambio cultural. Exacto, y de hecho fue muy interesante. Yo estuve en Beijing y Shanghái, esas dos ciudades que son muy avanzadas, muy modernas, y particularmente la visita a empresas de protección ambiental. Para mí fue muy potente ver empresas estatales públicas, muy modernas, con alto nivel tecnológico, por ejemplo, para la gestión de residuos, de basura. La transforman a través de la economía circular y con un proceso muy tecnológico que lo trajeron de Europa. Esto ya lo viene haciendo Alemania y Suecia hace algunos años, que es quemar la basura y transformarla en energía eléctrica. Pero esa quema es respetando una normativa ambiental bien exigente y con alta tecnología, entonces no es contaminante. Y eso implicó todo un trabajo para que la gente clasifique la basura. O el sistema energético, a propósito de la crisis que hemos tenido en Chile con las empresas extranjeras, Enel y otras. Allá tienen un conglomerado estatal de monitoreo de todo el sistema energético y una transición verde para dejar atrás las termoeléctricas a carbón, cosa que nosotros también queremos hacerla, y promover con mucha fuerza la energía solar, la energía eólica, hidroeléctrica, esta energía circular que proviene de la basura, y todo eso lo monitorean. Yo estuve viendo una pantalla donde tenían en vivo distintas regiones de China con el sistema energético, cuánto está aportando, ¿no? la energía eólica o solar, y si hay algún problema en un lugar hacen un zoom, y si hay algún problema por algún evento climático, bueno, tienen reservas para compensar aquello, pero todo el sistema es controlado por el Estado. Entonces una economía, ellos llaman una economía socialista, de mercado, ¿no? Un tipo de socialismo con economía de mercado, que es una particularidad de China, donde, recordemos, la República Popular China se inauguró, ¿no? en octubre del 49, y su proyección es al 2049, al centenario, es tener un socialismo integral, pero con esta particularidad que combinan con la planificación con la economía de mercado y con alta tecnología. Eso es muy potente. Por ejemplo, acá en Chile, ¿qué proyecto de empresa medioambiental se podría llevar a cabo inspirándose en el modelo chino? Yo creo que está ahí, y es parte de lo que quiero hacer, conversar con el Ministerio de Energía, es justamente el tema de la basura, ¿no? Chile, si uno piensa en la región de Valparaíso, que me toca representar, con vertederos, acá en la región metropolitana también, montañas de basura, contaminación, no hay prácticamente políticas que funcionen en términos de reciclaje a gran escala, ¿no? Son pequeñas políticas muy a escala local. Y estamos hablando de ciudades, por ejemplo, Beijing, de más de 20 millones de habitantes, o Shanghái, 25 millones de habitantes, donde esto funciona y funciona bien. La clasificación de la basura y luego la transformación, ¿no? A través del proceso de incineración en energía eléctrica. Esa tecnología ya está disponible. Por tanto, creo que parte de lo que Chile tendría que hacer como sus objetivos de transición verde y de una gestión inteligente de la basura en ciudades grandes, sobre todo, es transformar justamente esta basura que no se puede reciclar o reutilizar
en energía eléctrica, y esa tecnología ya está disponible, y lo importante es que son empresas estatales. Ahí es la voluntad política. Acá en Chile sabemos que es todo un debate de por qué, por ejemplo, los municipios, los gobiernos regionales podrían tener empresas de este tipo, impulsarla y coordinaciones, ¿no? En vez de tener solo la empresa privada. Yo no niego que la empresa privada pueda jugar un rol. Las empresas europeas son empresas privadas en general que hacen esto. Pero acá lo interesante es que hay empresas estatales que están cumpliendo este rol ambiental, de protección ambiental, con alto nivel tecnológico, con monitoreo permanente del Ministerio de Medio Ambiente, de la norma ambiental, y eso es perfectamente algo que se puede hacer en Chile. Senador, pasando de una noticia positiva a algo un poco más complicado. Se han vivido momentos cruciales en la Corte Suprema y el Poder Judicial en general. Hace muy pocos instantes la Corte Suprema, el Pleno, decidió suspender a la ministra Ángela Vivanco. ¿Qué opina de esta decisión? Primero, creo que es valorable que la Corte Suprema reacciona rápido frente a una noticia que circuló el domingo, el fin de semana, digamos, y el lunes convoca un pleno extraordinario para suspender a la ministra Vivanco y abrir una causal, ¿no?, de posible, o sea, con todo un sumario que tiene que haber un proceso interno que es de la Corte Suprema, pero que podría terminar en una eventual expulsión del Poder Judicial. Hay que esperar eso, noticia en desarrollo, pero creo que esa decisión ya es valorable, ¿no? El que haya reaccionado rápido la Corte Suprema. Después, me parece que es muy, muy grave lo que está ocurriendo, porque esto afecta como el corazón de la separación de poderes y la independencia que tiene que tener el Poder Judicial. Además, la confianza. La confianza, la credibilidad del sistema. Cuando hay operadores políticos, Hermosilla era un operador, abogado del Ministerio del Interior, contratado por el gobierno de Piñera, de confianza de Chadwick, ministro del Interior de Piñera y hombre de confianza del piñerismo, para intervenir en las salas, digamos, ¿no? Y entre otras cosas. Entonces, eso es algo extremadamente grave porque afecta, insisto, en algo que es un principio que debería ser la imparcialidad en el máximo órgano de justicia en nuestro país. Yo recuerdo, el 2018, cuando Ángela Vivanco fue presentada al Senado, yo voté en contra. Fuimos pocos senadores los que nos atrevimos a votar en contra y levantamos la alerta, no de estos antecedentes porque no los tenía, pero sí de ciertos fallos de su vida privada, ¿no?, como abogada de su vida privada, por ejemplo, en relación a la píldora al día después o en relación a las ISAPRES, que después uno lo ve en la ley corta de ISAPRES, la tramitación. Cuando ella era vocera de la Corte Suprema, tuvo algunas entrevistas muy favorables a las ISAPRES, cuando lo que estábamos intentando era implementar un fallo de la Suprema que iba en contra de las ISAPRES. Entonces estaba como operando desde adentro y que nació después este perdonazo. Exactamente. Entonces ahí el tema, justamente esto, más los chats con Hermosilla, dan cuenta que, no sé, el tiempo me dio la razón en votar en contra, o creo que fue una decisión correcta el votar en contra, pero sin conocer estos antecedentes que son gravísimos. Y yo creo que esto nos lleva a la reflexión de cómo tiene que cambiar el sistema de nombramiento. O sea, no tiene por qué un juez pasar por el Senado y buscar una aprobación de 2/3 del Senado para llegar al máximo órgano de administración de justicia. Yo creo que los jueces y juezas que llegan ahí tienen que hacerlo por sus méritos, por su carrera. Tiene que haber un sistema independiente como el que se intentó en su momento en el proceso constituyente. Hubo 2 procesos constituyentes que instalaron este tema y fracasamos en el intento, pero ese debate sigue ahí y el gobierno ya ha anunciado la presentación de un proyecto de ley de reforma constitucional para cambiar el sistema de nombramiento y también regular de manera mucho más estricta los conflictos de interés en el ámbito jurídico. Senadora, ¿a usted qué le preocupa respecto a los nuevos antecedentes que van surgiendo del caso Hermosilla? A ver, mi preocupación está en que esto salga a la luz y caiga quien caiga. O sea, yo creo que acá la corrupción es contraria al bien común y el caso Hermosilla, porque se habla del caso Audios, pero el caso Hermosilla tiene muchas aristas que involucran lo tributario, involucran el fraude al fisco, el soborno, cohecho, el tráfico de influencia en el Poder Judicial. Por tanto, me parece que estamos frente a un caso de corrupción sistémico, ¿no?, muy estructural,
y que tiene que llegarse al fondo. En eso valoro que esté en prisión preventiva, enfrentando la justicia, y que el periodismo independiente, además, el periodismo de investigación como CIPER, está jugando un rol importante para la democracia. O sea, yo creo que acá esto afecta la democracia. Si queremos profundizar y defender la democracia, tenemos que llegar al fondo de estos casos, sacar las lecciones y poder hacer cambios institucionales en lo que ya dije, el nombramiento, la separación de poderes, sistema de nombramiento de altos cargos y conflictos de interés. Algunos parlamentarios y parlamentarias han mencionado una acusación constitucional. ¿En qué consistiría eso pensando en una ministra de la Corte Suprema? Sí, es una atribución que tiene la Cámara de Diputados y Diputadas, la acusación constitucional, y en ese sentido, si es que llegan a presentarla y prosperar, es decir, se vota a favor en la Cámara, pasa al Senado y el Senado actúa como juez, como juzgado político. Finalmente es una acusación política la que se hace y se puede hacer a integrantes del Poder Judicial. O sea, eso está dentro de las facultades constitucionales que tienen los diputados. Yo ahí no me puedo pronunciar a priori antes de que lo presenten, porque, insisto, tengo que, una vez que pasa al Senado, si es que la aprueban, nosotros tenemos que estudiarla en su mérito, hay unas sesiones que se elaboran y finalmente uno vota. Entonces hay que tener mucho cuidado con hacer juicios a priori de una acusación que todavía no se presenta, ¿no? En mi caso como senador. Pero bueno, mi opinión ya está clara, lo he dado públicamente, y el 2018, cuando me tocó votar por Ángela Bianco, voté en contra de su nombramiento. Senador, se acerca nuevamente una conmemoración del 11 de septiembre. Ya prácticamente a 51 años del golpe de Estado, ¿qué actividades vienen respecto a derechos humanos? Mire, yo creo que siempre hay eventos, conmemoraciones. De hecho, en Viña del Mar, en Santa Inés, ¿no? se está programando algo por parte de las organizaciones de derechos humanos de base. Yo creo que, aparte de los actos institucionales que siempre se hacen, yo creo que es muy importante relevar las organizaciones de derechos humanos, del mundo popular, de resistencia, que siguen velando por la memoria, la justicia, la reparación. Y creo que esos son los actos que hay que relevar. Y también hacer algunos hitos importantes, creo que, o enfatizar, ¿no?, algunas cosas. Por ejemplo, el plan de búsqueda me parece que es algo importante, que sea una política de Estado, que no sea solo del gobierno del presidente Boric, porque tenemos una deuda como Estado con los detenidos desaparecidos y sus familiares, porque por mucho tiempo fueron los familiares que buscaron por sus propios recursos y energía, y ahora tiene que ser una política de Estado para llegar a la verdad de lo que ocurrió con las desapariciones forzosas, digamos, por agentes del Estado. Después, el levantar el secreto del informe Walech y todo lo relacionado con la prisión política y la tortura. Creo que es otro avance civilizatorio en memoria, en verdad, en justicia. Y por otro lado, creo que es importante seguir haciendo esta reflexión sobre el compromiso con la democracia. Nosotros queremos profundizar la democracia basada en el respeto a los derechos humanos. Y creo que cuando hay crisis institucionales, crisis sociales, y esta conmemoración del 11 de septiembre y el golpe cívico-militar, es aún más importante volver a hacer esos votos de compromiso con la democracia y los derechos humanos. También la reflexión sobre las relaciones internacionales. Yo soy parte de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, y a 51 años se han ido desclasificando muchos documentos sobre el rol de países extranjeros, por ejemplo la CIA, y el por qué intervinieron en un momento de Guerra Fría, en un momento donde había un experimento de la vía chilena al socialismo. Así como los chinos hoy día dicen, nosotros tenemos una economía socialista de mercado y un socialismo con características propias, ¿no? Bueno, Chile también estaba en un experimento propio, la vía chilena al socialismo por la vía institucional, encabezado por Salvador Allende, y eso era un muy mal ejemplo para el contexto en el que estábamos en ese tiempo. Yo creo que esa historia, esa memoria, hay que siempre revisarla sobre cómo nuestro país fue intervenido también por fuerzas extranjeras para propiciar, junto con la oligarquía, las Fuerzas Armadas, propiciar el golpe de Estado y luego una dictadura de 17 años que violó sistemáticamente los derechos humanos y cometió crímenes de lesa humanidad.
Senador, ¿qué opina de que aún integrantes del Congreso tengan una actitud negacionista respecto a la dictadura de Augusto Pinochet? Es lamentable porque habla de un retroceso cultural, o más bien cómo avanzan sectores de extrema derecha que reniegan, ¿no?, de la dictadura, reniegan de la violación a los derechos humanos, la desprecian, y esto no solo está pasando en Chile, sino que en otros países. Hemos visto lo que ha ocurrido en Brasil, en Argentina, con fuerzas Bolsonaro, Milei, o en Estados Unidos con Trump, ¿no?, o en Europa incluso con fuerzas de extrema derecha que de alguna manera reniegan de algo que nosotros entendíamos como un mínimo común civilizatorio, que era el respeto a los derechos humanos y la memoria. Y el respeto a esa memoria, ¿no?, a las víctimas. Y en ese sentido es un fenómeno global de fuerzas que van avanzando, que tienen representación parlamentaria, que tienen mucha presencia en los medios de comunicación, en las redes sociales, y que a las nuevas generaciones, o a un sector de las nuevas generaciones, también les llama la atención por la manera como se aproximan, ¿no?, entre otras cosas a través de las redes sociales, y luego muchas veces terminan votando jóvenes sin memoria, ¿no?, de lo que ocurrieron con las generaciones anteriores por estos personajes de ultraderecha, pero que son muy nefastos, con consecuencias muy nefastas para los pueblos. Entonces es una preocupación de ese avance cultural mediatizado también por las redes sociales, y que exige también los desafíos de las izquierdas de repensar la comunicación, la relación con las nuevas generaciones, el cómo mantener viva esta memoria y cómo poner una especie de línea roja, de frontera, digamos, de por acá no pasarán en el fondo, ¿no? Y que eso no se vea no solo en las elecciones, sino que en el día a día, en lo cotidiano, el no dejar pasar esas expresiones en el fondo de desprecio por los derechos humanos. Senador, queremos agradecerle esta conversación con El Ciudadano y espero encontrarnos nuevamente en una entrevista ciudadana. Muchas gracias, Josefa, y bueno, un saludo nuevamente a toda la audiencia de El Ciudadano. Nos vemos en otra oportunidad aquí en el canal El Ciudadano.